Ir en línea. Martín, ¿cómo estás? Bien, Alberto, ¿cómo estás? Muy bien. Acá iniciando el programa con vos en un día realmente glorioso, en un día glorioso fue ayer, hoy es el día después, pero bueno, con toda la alegría que nos genera, toda la alegría, el orgullo y todo lo que nos genera a esta selección de fútbol que es casi un símbolo, ¿no? Un símbolo de muchas cosas. ¿Qué lo viste el partido? Contame algo, decime algo que me quiera decir respecto a esto que nos ha movilizado a todos. Bueno, sí, hermoso. Ganarle a nuestros enemigos, al pirata inglés, al que miente, roba y mata, es una satisfacción muy profunda, ¿no? Porque la Argentina venció a Inglaterra desde el espíritu. Ellos pueden someternos, pueden tener nuestro territorio ocupado por ahora, pueden tener el beneplácito de la dirigencia política argentina, que le ha firmado los acuerdos de Madrid, le ha firmado rendición. Lo que no hizo el ejército en el 82, que no firmó la rendición, que solamente un cese al fuego, los políticos profesionales le firmaron la rendición con los acuerdos de Madrid. Destruyeron el ferrocarril, destruyeron la marina mercante, todo el aparato logístico argentino, entregaron el petróleo argentino, entregaron el acero argentino, y sin embargo, ¿qué estamos? El pueblo argentino y los hijos del pueblo, que son los muchachos de la selección mayor de fútbol, los hijos del pueblo argentino, que son los muchachos de la selección, que son tan criollitos como nosotros, y tan parecidos a su pueblo y tan representativos de su pueblo, a diferencia de la dirigencia política de esta oligarquía que tiene a la Argentina bajo la bota del inglés con su complicidad. Así que es una satisfacción muy grande, muy grande. Estamos muy felices todos los argentinos, e incluso aquellos alcahuetes de Inglaterra, como el presidente Milei, que claro, como ve la euforia del pueblo argentino y no puede confesar lo que verdaderamente siente y piensa. Entonces anda haciendo declaraciones ambiguas. ¿Por qué? Y porque es parte de la oligarquía política también. Aspiraba a llegar a la casta y ya llegó. Y ahora es el jefe de la casta. Le va a durar poco, de todos modos. Y otros personajes deleznables como Sabrina Ahmechet, que no es argentina, que se tendría que ir a vivir a su país. Acá no es bienvenida. Bueno, ya llegará tiempo en donde la Argentina se limpie los parásitos de encima, use con desprecio a quienes odian a la Argentina y buscan someterla a Inglaterra y a los poderes internacionales. Digo, en este sentido, ¿no? El tema de Malvinas se puso nuevamente en la consideración. Hoy el presidente habló en algunos medios que son afines a él, o por lo menos que lo sostienen a él, y planteó inclusive que no estaba de acuerdo con los jugadores por lo que habían hecho en cuanto a mostrar la bandera que nos simboliza, creo que a todos, y digo, más allá de todo lo que se ha hecho, digo, un 2 de abril del año 2025 él se pronunció a favor de la autodeterminación de los pueblos, ¿sí? Lo hizo. Que no son los Kelpers. ¿Cómo? Sí. Él se definió a favor de la autodeterminación de los Kelpers, que no claro. son un pueblo. De la autodeterminación de los Kelpers, está bien la corrección, porque me quería referir a eso, a los Kelpers. Claro, ¿sí? Son Kelpers que son ciudadanos de cuarta en Inglaterra, son de cuarta. Los propios ingleses los desprecian, los han despreciado siempre. Entonces, no tienen ningún tipo de derecho constituido ni conquistado, sino que son una población implantada por Inglaterra desde 1883 por la fuerza, por medio de la fuerza, y no hay ningún derecho que los ampare, porque el territorio de Malvinas es un territorio argentino, y la posesión argentina de Malvinas, islas del Atlántico Sur y Antártida también, está sostenida sobre un principio jurídico que es un principio de utis possidetis iuri, en donde traducime.
Sí. El principio utis possidetis iuris es aquel que sobre los territorios que pertenecían al Reino de España, luego de la independencia que la propia España acepta de lo que es la Argentina, los territorios que pertenecientes a España, por el principio de utis possidetis iuris, pasa a ser territorio argentino. Porque es un principio del derecho romano que nos constituye, que es uti possidietis, ita possidietais, que es aquello que nosotros poseíamos, poseeremos adelante. Entonces, esto indica que el Reino de España, al alcanzar el continente americano la independencia, los territorios nos pertenecen, no le pertenecen a los ingleses, que están ilegalmente imperialmente ocupando un territorio que es argentino, y la población que han implantado no tiene ningún derecho y no hay que tener ningún tipo de consideración con ella, y no hay que dejarse ablandar solamente por los políticos profesionales liberales de Milei y Macri, tampoco por el kirchnerismo, que con su política de derechos humanos quiere contemplar a los kelper y se dedica a hacer solamente actos simbólicos de reivindicación a Malvinas, cuando han firmado todas las operaciones conjuntas con sus aliados de Estados Unidos de maniobras militares en el espacio marítimo argentino tuteladas por Estados Unidos, y han instalado en el gobierno de Alberto Fernández de Kirchner, han instalado un radar inglés en Tierra del Fuego. Sí, claro. Sí, es un instrumento de guerra que instalaron ya no en Malvinas, sino en el territorio argentino de la isla mayor de nuestra patria, Tierra del Fuego, que es el paso justamente estratégico que codician los ingleses y los norteamericanos, porque ellos codician mucho más que Malvinas, Tierra del Fuego, porque allí está el pasaje de Drake, o el Mar de Oces, que es como verdaderamente se llama, el canal de Beagle y el estrecho de Magallanes, que son los pasos transoceánicos más importantes del mundo, que conectan Atlántico y Pacífico, dado el crecimiento, la escala de las construcciones navales en los astilleros, donde el gigantismo de los buques ha pasado de tener buques de 60 metros de ancho que pasan por el canal de Panamá, aunque la ampliación del canal de Panamá permite pasar buques de mayor ancho, no alcanza a los megabuques de 60 metros de ancho y 400 metros de largo, no dan las esclusas para poder hacer pasar esos barcos. Y a su vez, tampoco por el canal de Panamá pasan los portaaviones, porque el ancho que tienen y la quilla no permiten pasar sino solo por el sur. Ajá. Entonces, por eso es gravísima la instalación en el gobierno kirchnerista del radar inglés, como también de la base que se le dio a la Unión Europea, que también es una base espía de inteligencia militar, como también la base que se le dio a China, bases que se dieron en Río Negro y en Neuquén. Es de gravedad esto, y esto nosotros hace muchos años que lo venimos planteando, Sí. cuando gobernaba el kirchnerismo, que jodiendo a las alianzas políticas sin ningún tipo de criterio en las relaciones internacionales, el querer jugar a los contrapesos y andar buscando un amo que los proteja y tratar de recostarse en China, Sí. tratar de buscar otros aliados que cediéndole territorio nacional y cediéndole secreto militar y cediéndole conocimiento estratégico de nuestro territorio, y además integrando a esos territorios mediante sus bases de observación y de telecomunicaciones, integrando eso a su sistema de armas, porque la base china es parte del sistema de armas chino. Ajá. La base de la Unión Europea es parte del sistema de armas de la Unión Europea, y la base y el radar inglés en Tierra del Fuego, en Towey, es parte del sistema de armas de Inglaterra, Estados Unidos y la OTAN. Entonces estos contrapesos a los cuales tuvieron como política el kirchnerismo, nosotros ya lo advertimos hace muchos años,
Cuidado porque andar jodiendo con esto, gente que no tiene criterio político, Claro. gente que no tiene criterio político, que no conoce ni comprende relaciones internacionales, los norteamericanos se van a presentar un día aquí y van a decir: argentinos, ustedes integran la Junta Interamericana de Defensa. Ustedes han firmado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Y ustedes están circunscritos en la Organización de Estados Americanos. Y son americanos continentales del sur, como nosotros, americanos continentales del norte. Sí. Dado que esto es así, ¿por qué le niegan a Estados Unidos tener una base en Tierra del Fuego, en Ushuaia, cuando le dan radar a los ingleses, le dan base a la Unión Europea y base a la China? Y la Unión Europea no es ni americana ni del sur. China tampoco es americana y tampoco es del sur. Entonces, esto que advertimos hace tanto tiempo, hoy se está operando con no solamente el radar inglés, que sigue funcionando y que va a ampliar su capacidad de transmisión y de barrido, porque permite además, la capacidad de transmisión y barrido que tiene el radar, lo que permite es tener control sobre todo lo que vuela sobre el estrecho de Magallanes, el canal de Beagle, el pasaje de Drake, la península antártica y los espacios marítimos circundantes en el Pacífico como en el Atlántico. Claro. Por eso está posicionado en Tolwyn, que es el centro de la isla de Tierra del Fuego. Sí, sí. ¿Me dejas saber? Esa posición Sí. estratégica hoy está siendo reclamada por Estados Unidos, y Milei, que es un cipayo, un traidor a la patria y que merece ser juzgado y castigado por lo que está haciendo, traicionando a la Argentina, es el que intervino el puerto de Ushuaia para preparar justamente el desembarco norteamericano en el puerto. Entonces estas son las amenazas que se ciernen, que hoy Milei las está llevando adelante, pero la tierra la el kirchnerismo. Déjame decirte algo respecto a eso, lo agrego, porque tenés mucho más conocimiento vos que yo del tema. Es decir, hoy fracasó en el Senado porque le faltaban los votos para darle media sanción al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, con su problemático capítulo de extranjerización de las tierras. Es decir, ¿por qué te menciono esto? Porque estuve viendo el otro día lo que estaban o lo que estaba planeando el gobierno respecto a las tierras de la Armada en Tierra del Fuego y el sector que iba a ceder de esas tierras. Es decir, no sé si suma a todo este entramado que vos me estás haciendo, que realmente es fantástico escucharlo por la precisión con que lo explicás, terrible en cuanto a los efectos que produce, pero me parece que esto se suma más a la negatividad de todo lo que tiene todo esto y a la entrega, ¿no? Sí, clarísimo, Alberto, clarísimo lo que agregás, porque es parte de esta entrega del gobierno de Milei y Macri, porque no te olvides de una cosa, Sí. Fíjate cómo Macri le va copando todos los ministerios. Sí. Fíjate cómo Macri le va copando todos los ministerios y lo va rodeando en todas sus posiciones. Entonces, cuando nosotros decíamos hace tiempo atrás que Macri jugaba con dos caballos, con el de Patricia Bullrich, que es un caballo viejo, cansado, bueno, y el caballo nuevo, Milei, esta era la tesis que planteábamos con Alberto Vuela. Hoy, analicemos... Este caballo de Milei se transpiraba. Sí. Si ese caballo de Milei se transpiraba, en vez de ser un caballo blanco, iba a pasar a ser rosado. Pero ganó en la primera, ganó de un tirón. Sí. No se desgastó, no tuvo que intentar varias veces la presidencia de la nación, se presentó y ganó. Y Patricia Bullrich en la retranca, esperando para ser reintegrada al régimen, porque esto es un régimen de la partidocracia liberal
demoliberal que alterna a los keynesianos con los liberales. Déjame que cuente algo y lo compartimos porque además tiene que ver con esto. Bullrich, hoy, como jefa del bloque en el Senado, pagó el vacío de los aliados. No estuvo Camau Espíndola, las chubutenses Edith Terenzi y Andrea Cristina, que estuvieron ausentes. El oficialismo de esta manera no pudo conseguir el apoyo tampoco de los dos misioneros, los tres de Convicción Federal, ni los radicales Maximiliano Abad y Flavio Fama. Por lo tanto, es decir, este es un fracaso rotundo, no de Patricia Bullrich, sino del gobierno. Es decir, a Patricia Bullrich se lo van a hacer pagar. De hecho, Santiago Caputo la llamó antes de la sesión para decirle si quería que la ayudara a tratar de convencer a los que estaban díscolos y que no dieron el número para llevar adelante algo que es terrible, porque nadie se hubiera atrevido en otro momento a tanto, ¿sí? No, es decir, nosotros conocimos la historia de Joel Lewis porque puso una tranquera en una ruta y dijo que el lago era de él. ¿Te acordás? En el sur patagónico, en un lugar donde estuvieron Maíquez, padre, Maíquez, hijo, Macri, bueno, todos los que de alguna manera forman parte del gobierno hoy y de aquellos que quieren estar ahí, ¿sí? Por lo tanto, digo, lo de hoy es un fracaso importante. Seguramente lo van a poder revertir porque todos los legisladores de hoy tienen precio. Y cuando digo todos, seguramente estoy siendo injusto con algunos. Ahora, la mayoría tienen precio, ¿sí? Bueno, el que no tiene precio, que levante la mano, que se presente. Claro. No conocemos la cara. no conocemos la cara. Así que bueno, que aparezca, ¿viste? Que dé la cara, que se presente, que convoque, que llame, ya que tienen el poder de convocatoria, siendo diputados y senadores electos por el pueblo argentino. Bueno, que le metan, que llamen, que convoquen. Así hay amplia participación del pueblo argentino. Pero el tema de extranjerización de las tierras, la inviolabilidad de la propiedad privada, son temas que en otro momento no se hubieran ni hablado. Es decir, no hubieran sido, no hubieran estado en la consideración. Por eso digo que estamos en un estado casi de guerra, porque tenemos que pelear con un tipo que está dispuesto a entregarnos a nosotros, es decir, al país, a todos nosotros que estamos adentro. Por eso es necesario, ¿me entendés?, que vos y todos los que piensan como vos y todos los que de alguna manera entienden que el país tiene otras cosas, otros principios, otros valores, es decir, que hay que velar por un montón de cuestiones a las cuales el gobierno no solamente no se ocupa, sino que tampoco le interesan. Bueno, por eso digo que es importante escucharte y bueno, y saber, como lo sé yo, pero también como lo saben muchos, que estás totalmente involucrado tratando de forjar un modelo de país o planteando un proyecto político que representa un modelo de país totalmente diferente. Sí, por eso cada charla que tenemos tiene para mí tanto valor, ¿sí? Sí, claro, porque podemos conversar como por lo menos, creo que tanto vos como yo, quisiéramos que otros argentinos se dirijan a nosotros. Nosotros nos dirigimos a los argentinos del modo en que nosotros quisiéramos que se dirijan a nosotros, dando lo mejor de nosotros, buscando alcanzar la verdad a partir del conocimiento, el estudio, la preparación y obrando en la recta intención sin temor a las represalias o a lo que puedan querer hacer con nosotros. Por eso, ahora lo que está haciendo Patricia Bullrich, hay que observar, gente de muy mala espina, de muy mala calaña, bichos de barriga fría, que te aplastan aunque seas todo. Y lo que está haciendo es negociar. Está utilizando la entrega del país como instrumento de negociación interna de la rosca política. Claro. Porque ellos además hacen negocios y guita con todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Este está manejado por Sturzenegger, ¿no? Y Patricia Bullrich, ¿qué está reclamando? Su porción, su paga. Sí. Quiere su porción, quiere su paga. Entonces, pone los aliados si le pagan. Si no le pagan, no pone nada. Eso es lo que operan. Y esto que operan, esto ya lo hemos visto, vos te acordás,
cuando se votó la ley de reforma del Estado, la 23696, cómo corrió la guita en esa época, cómo Menem y Cavallo y Dromi hacían correr la guita en el Congreso de la Nación y hacían correr la merca, ¿te acordás? Sí. Les daban y le daban con todos, y porque estaban 72 horas despiertos y listos para cualquier tropelía, ¿no? Digo, por eso creo que necesariamente tenemos que acentuar todo lo que aparezca en disonancia con todo esto. ¿Te hago escuchar algo de ayer? ¿Sí? Porque ayer fue un día que a nosotros nos llenó de emociones, bueno, pasamos por un montón de estados de ánimo, pero después sentimos un orgullo por esos tipos, y básicamente por Messi, yo por lo menos, que fue capaz de decir esto. Escuchá. Pará porque lo tengo muteado. Sabemos que los mundiales para nosotros son especiales y nos olvidamos de todo lo mal que nos toca pasar, que hay gente que la pasa mal, como decís vos, que no tiene trabajo, que no llega al fin de mes, o que la vive peleando, es la vida nuestra, lo que nos tocó siempre, y nada, que poder regalarle todo este tipo de alegría a ellos, poder estar en una final del mundo una vez más, meter 2 finales del mundo seguidas. Hoy conseguimos algo impresionante, estar hasta el último día cada una vez más, jugar una final del mundo, meternos entre los mejores 2 otra vez. Bueno, te quería hacer escuchar porque tiene tanta grandeza ese muchacho, ¿no? Digo, porque hay que rescatar este tipo de cosas. Digo, nos maravilla jugando al fútbol y ahora también nos maravilla declarando, no sé, viste, diciendo cosas. Hoy este Messi no es el Messi que nosotros conocimos, ¿no? Es un Messi involucrado, no sé cómo lo ves vos. A mí particularmente me emociona el tipo, ¿sí? Bueno, yo creo que está más suelto, ¿no? Se anima un poco más, porque es verdaderamente difícil ser 10 y ser crack en la Argentina después de Maradona. No, claro. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, hermano? Entonces, claro, porque uno de los gritos de guerra, la hinchada argentina, en la cancha, es Maradona. Y cuando la hinchada grita Maradona, está llamando al coraje argentino. Sí. ¿Viste como los noruegos? ¿Viste los noruegos hacen su... Cuando reman, ¿no? Remada. Bueno, los noruegos hacen su remada. Los argentinos, cuando la cosa no está bien y hay que empujar el equipo adelante, cuando hay que soplarle el culo al equipo para que no desfallezca, sí. En ese momento cuando la tribuna empieza a cantar Maradona, la presión es terrible porque lo que produce en la imagen que produce sobre todo nosotros, el sentimiento que produce sobre todo nosotros es muy grande. Entonces, estas son cuestiones espirituales de mucha profundidad, donde Lionel Messi es un muchacho humilde, sencillo, que sabe todo de fútbol porque sé por la gente que lo conoce, de Rosario, sí. Los amigos, mis compañeros. Sí. Conocen a Messi y a su entorno, me dicen que sabe todo, de fútbol sabe absolutamente todo, es un tipo totalmente abocado al fútbol, ama el fútbol, le gusta, estudia, se prepara, es muy riguroso además en su preparación, en su concepción, en su estudio, pero que después sobre otros temas no le despiertan el mismo interés. Es un deportista abocado al deporte. Entonces, claro, como Maradona era verdaderamente un vergel de ideas, de conceptos, de frases, no esquivaba ninguna, Diego las paraba todas de pecho. Bueno, son dos personalidades distintas, pero los argentinos somos latinos, somos todos iguales. Entonces hay que ver que Lionel tiene otra personalidad y ahora está un poco más suelto, se lo observa, se lo ve más asentado, más suelto,
Y es un muchacho que es respetuoso y hace respetar, porque también al árbitro norteamericano le paró la chata. Sí, sí, sí. ¿Dónde crees que sos? Claro, no, sí, es así como... Todos estos gringuitos, los yanquis, los ingleses, todos estos gringuitos que se creen más que los demás, les pegamos una paliza en su propio territorio, en su propia cancha, con su propio referee y contra su nave insignia que es Gran Bretaña. Digo, mi ley, para que lo perdí, pero ya lo recupero, porque te quiero leer algo que dijo mi ley, ¿sí? Dijo... los derechos de Messi no pasaron desapercibidos en las redes sociales, donde los libertarios no pudieron ocultar el golpe que les dio el astro. A Milei no le gustó nada el desafío de la escaloneta y apenas terminó el partido empezó a viralizarse la imagen de la bandera. Declaró que no hay que, escuchá esto lo dijo Milei, no hay que caer en eslogan berretas, populistas, nacionalistas, rancios. Las Malvinas se recuperan con diplomacia sabia y no con gestos de patrioterismo baratos berretas. Cuestionó Milei, que se declara admirador de Margaret Thatcher, ¿sí? Milei es un forro. No, es un hijo de puta, perdóname que te lo diga porque me entendés. Es decir, es un forro, pero además es un hijo de puta, ¿me entendés? Que se cree en aptitud de poder decir cualquier cosa y nosotros de aceptarlo. Y además digo, es decir, no podemos no ser capaces de poder construir una alternativa que definitivamente lo saque del lugar donde está. Nos hace daño, es decir, nos exacerba, nos pone en un lugar que no nos gusta. Es decir, nada, digo todo eso. Sí, y lo sostiene el kirchnerismo. Milei sin oposición que lo sostenga no duraría demasiado. Lo sostiene el kirchnerismo, que es quien lo inventó, quien lo puso ahí, como ya hemos explicado en varias oportunidades, ¿no? A través de Sergio Massa, que fue el operador de lo que ellos llamaban la jugada de ajedrez. Ellos hablan de... se soslayan y se gozan a sí mismos de hacer jugadas magistrales de ajedrez, tratándonos a todos nosotros de pelotudos. No, pero además escuchá lo que dijo, porque no, esta parte no la leí, la estoy leyendo ahora. Afortunadamente, digamos, esas frases impertinentes e impropias que podrían estar generando ruidos corresponden a personas intrascendentes y que nadie le da importancia y nadie los considera seriamente, tengan o no tengan cargos relevantes. Es decir, te lo está diciendo el pueblo, macho. Reaccioná, hijo de puta, ¿sí? Pero bueno, así estamos. Nosotros también... el intrascendente es el personaje que no nadie lo va a recordar bien en la Argentina. Además, yo creo que va a terminar mal y que además tenemos que encargarnos nosotros de que termine mal. Hay que castigarlo y tiene que ser un castigo ejemplar a toda esta banda de delincuentes para que no estén tan relajados en hacer el mal, ¿no? Como Sturzenegger, que es un perverso que se caga de risa y disfruta haciendo el mal y haciendo sufrir a los argentinos, porque es lo más... el segundo de Sturzenegger, Martín, estás ahí, ¿no? ¿Sí? Hola. Sí, estoy acá, Alberto, estoy acá. Bueno, el segundo de Sturzenegger se llama Alejandro Cacase. Es de San Luis. Sí. Entonces, bueno, le digo, lo llamo. Yo siempre he llevado a mi programa de Canal 13 y de todos lados a todo el mundo. Cada uno, ¿me entendés?, que diga lo que se le ocurra. Y acá está, lo tengo a Ale Cacase. Me dice, le digo, hablemos porque este es un invento de Sturzenegger. Hablemos del shutdown. ¿Viste lo que quieren hacer con el presupuesto? Que cuando la guita de una partida se agota, listo, se termina. Entonces me pone, no puedo. Le digo, ¿cómo no podés? Digo, conmigo tenés que poder. El que siempre te dio letra fui yo. Te dio letra. El que siempre te dio lugar fui yo. Estoy leyendo. Estoy en Aspen, me dice, estoy en Aspen. ¿Sí? Como diciendo, mientras vos estás discutiendo toda esta boludez, yo estoy en Aspen. ¿Sí? Estoy viendo
todo lo que representa este lugar increíble, dando una conferencia en la reunión de los secretarios de Estado y de Defensa de Estados Unidos. Es la reunión de los secretarios de Estado y de Defensa de Estados Unidos. Bueno, viste, yo digo, estamos viviendo situaciones inéditas, porque nadie está preparado para esto, ¿sí? Y por lo tanto tenemos que estar contestes a todo este tipo de situaciones, pero sobre todo tenemos que estar de alguna manera, no sé, intentando encontrar la forma para construir una alternativa que sea superadora de todo esto. Yo sé que vos lo estás buscando y hay un montón de gente que te está acompañando, pero es por ahí. Me parece que este personaje, sí, corregime si me confundo, pero creo que este personaje se planteó que están preparando un blindaje jurídico para que todo lo que privaticen no pueda ser recuperado y haya sanciones en contra de los gobiernos que puedan recuperar parte del patrimonio de los argentinos. No sé si es este mismo tipo. Sí, claro, sí, es el mismo. Sí. Bueno, porque es el subsecretario de Reformas Estructurales. Así es. Entonces, este es un líder de la Unión Cívica Radical. Sí, claro, sí. Recuerdo que creo que es este que ha planteado esto. Están muy montados, viste, muy soberbios. Yo creo que se está gestando en la base del pueblo argentino un renacer nacional, un sentimiento patriótico y un rechazo profundo a toda la partidocracia. Por eso ya el 40% de los argentinos no va a votar, y lo que tenemos que organizar, que es la responsabilidad del movimiento nacional, es accionar doctrina para que podamos tener una unidad sólida en la síntesis, porque hay que lograr aclarar lo oscuro y simplificar lo complejo, porque hacer claro lo oscuro y simple lo complejo es ir a un proceso de síntesis, y el proceso de síntesis es el que permite catalizar la unidad. La unidad se alcanza cuando se da el proceso de síntesis, porque es más importante la unidad que los detalles o las finezas que mantienen dividido al movimiento nacional hasta este momento. Por eso nosotros nos ofrecemos como instrumento de sacrificio del movimiento nacional, y si hubiera hombres en la situación y condición de conducir la Argentina y llevar adelante los objetivos nacionales, nosotros servimos a esos hombres. Mientras tanto, nosotros nos animamos y vamos al frente, porque nadie nunca se arrepintió de haber sido valiente. No, claro. Así que bajo esa ley nosotros queremos vivir y queremos morir. Entonces, a estos que están tan montados, están montados porque tienen el sostén del kirchnerismo, que es la oposición que les permitió alcanzar el gobierno y hacer estas atrocidades contra los argentinos. Entonces, no hay que olvidarse de eso, no hay que olvidarse. Y creo que tenemos que observar que el tratamiento que hoy no se dio porque Bullrich le está reteniendo los votos, negociando su tajada, su parte, sí. Porque además ganan guita con todo esto, ¿eh? Sí. Mucha guita. Sí. Hay una acumulación patrimonial muy grande en cuentas en el extranjero. Entonces, por eso nosotros tenemos que constituir un gobierno nacional justicialista, y ese gobierno nacional justicialista tiene que tener una... Pero digo, pará, detenete ahí. ¿Y cómo hacemos para construirlo? ¿Cómo hacemos con tanta diferencia, con tanta cosa, me entendés? Es decir, ¿cómo hacemos para encontrar un denominador común mínimo que de alguna manera nos permita encontrarnos y llegar a la elección todos juntos, como para de alguna forma... ya sé que vos me vas a decir elecciones internas. Ahora, yo te voy a decir que esas elecciones internas no se van a dar. Porque yo me doy cuenta que no hay voluntad de hacerlo. No hay voluntad. Sí. O sea, no tienen voluntad. El kirchnerismo no tiene voluntad de hacerlo. No. El kirchnerismo quiere reducir esto a sí mismo.
quiere matar el peronismo, reducirlo al kirchnerismo y dirimir las cosas entre ellos en la internita que están jugando ahora, que es para lo que les da, no les da para otra cosa. La internita es la Cámpora versus Kicillof, ¿a eso te referís? Claro, la Cámpora y la Cámpora es otro. ¿Cómo? Repetido. La Cámpora contra la Cámpora es el otro. Ajá. Esa es la interna que hay. Si son todos de la Cámpora. Sí, claro, sí. De un lado y del otro son todos de la Cámpora. Bueno, digo, está bien. Lo que digo es, no es por ahí tampoco la cosa. Ya lo probamos, no salió mal. Es decir, lo pusieron a Alberto Fernández y después a Massa. Ellos. Bueno, listo, ya está. ¿Me entendés? Sí. Y juegan a perder, porque lo ponen a Alberto Fernández y además lo sabotean adrede. Claro. Entonces, es tan miserable la rosca que se hace el mal contra los argentinos para dirimir cuestiones internas de ellos, poniendo además un corrupto, un ladrón que ya sabían que era un corrupto Alberto Fernández de Kirchner, que venía de la superintendencia de seguro del gobierno de claro. haciendo guita con los seguros, cubriéndole los pasivos a las compañías aseguradoras internacionales. Un robo, una estafa que justamente es un servidor de los ingleses. Alberto Fernández de Kirchner trabajó para Inglaterra, porque las compañías aseguradoras tienen asiento en Inglaterra, y las compañías que aseguran, las aseguradoras de último, que son el P&I Club y la Sociedad de Underwriters en Londres, son los que se ven beneficiados con la política que llevó adelante en el gobierno de Menem Alberto Fernández de Kirchner. Ya sabían que era eso. Pero bueno, por eso nosotros tenemos que lograr que el movimiento nacional, los nacionales, en vez de estar divididos entre nosotros y objetándonos unos a los otros, o buscando las diferencias que hay entre nosotros o las imperfecciones que tenemos, yo creo que lo que tenemos que obrar es con el sentido de obra de la parábola del buen samaritano. Cuando a un hombre en la región de Samaria, hace 2000 años, unos ladrones lo asaltan, lo golpean y lo hieren en el camino, bueno, pasan por su lado en el camino un sacerdote y un levita judío, y el sacerdote judío y el levita judío lo observan y siguen de largo, sin compadecerse de él, sin ningún tipo de misericordia. Pero un samaritano baja de su caballo, le hace las primeras curaciones y lo lleva hasta una posada, y en la posada le paga con 2 monedas de oro al dueño de la posada, sí. Y le encarga el herido y le dice, bueno, aquí le dejo pago. ¿Cómo? Por las noches que haga falta, aquí le dejo pago por las noches que haga falta, para que tenga ropa limpia, agua, alimento y descanso, y si hiciera falta algún gasto más, avíseme que le traigo la diferencia. Entonces Cristo, ante la pregunta que le había hecho un judío sobre lo que significa estar ajustado a la ley de Dios, que es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo tanto como a ti mismo, Cristo le pregunta al que le había preguntado, ¿quién está ajustado a la ley de Dios? ¿El rabino, el levita o el buen samaritano? Entonces, en la recta intención hay que encontrar a nuestros hermanos, a nuestros aliados, a nuestros semejantes, a nuestros prójimos, y si no podemos ser prójimos, por lo menos seamos próximos, estemos cercanos, porque lo que hay que enfrentar es el bloque liberal progresista, que tiene terminales en Estados Unidos de Norteamérica y en Inglaterra,
responden al Partido Republicano de Estados Unidos, que son los que están estudiando con Donald Trump, responden al Partido Demócrata, que están alineados a la política exterior de Hillary Clinton, Obama, Biden, es la misma cría, y están activos en Inglaterra también a los liberales ingleses, identificados con las doctrinas económicas que los ingleses escriben para exportación, Adam Smith, Ray David Ricardo, etcétera. Y los otros están alineados a John Maynard Keynes. Claro. Entonces, son todos la misma cría y la misma escuela. Por eso todos rechazan el Estado empresario, tanto el gobierno de Irigoyen como el gobierno de General Perón, se valieron del Estado empresario argentino para tener dominio de las actividades estratégicas y poder llevar adelante un nacionalismo de fines a través de un nacionalismo de medios, porque los fines determinan los medios y los medios tienen que estar ajustados a los fines. Claro. Entonces, para tener energía barata en la Argentina necesitamos una corporación energética nacional, terminar con las privatizaciones y con la entrega del petróleo, el gas y los recursos energéticos del país. Por eso necesitamos una política de nacionalismo petrolero, como llevó adelante el ejército argentino a través del general Mosconi. También necesitamos una política sobre explica, porque la gente que nos está escuchando muchas veces me lo pregunta, ¿y cómo logramos eso? Cuando vos decís este tipo de cosas, ¿cómo hacemos para lograr eso? Perdón, si te parece demasiado... Sí. No, para poder hacer esto desde la conducción de gobierno, estando en la conducción de gobierno, para hacer esto hay que llegar al gobierno con el dispositivo de poder de las organizaciones libres del pueblo. Si nosotros alcanzamos el gobierno con las organizaciones libres del pueblo, vamos a tener la fuerza suficiente para estas realizaciones. Entonces, tener dominio sobre la energía argentina y crear las nuevas fábricas militares de acero que fueron entregadas en el gobierno de Menem al extranjero, para tener acero barato y abundante y energía barata y abundante para un proceso de industrialización nacional, se necesita de la movilización. Es decir, hay que ir a un proceso de reindustrialización, ¿sí? Hay que ir a eso. Pero ese proceso de reindustrialización no puede ser meramente declamativo en la campaña electoral. No, por eso. No, sí. El kirchnerismo también la agita. Los kirchneristas también agitan con la industrialización. Pero con los récords de venta automotriz, de los cuales se jactaban, y de venta de electrodomésticos, de los cuales se jactaban, en Argentina cada vez crecían más las importaciones. Son tan importadores como los liberales, porque son liberales en el fondo. Claro. Entonces, y además son los que privatizaron YPF en su momento y los que la reprivatizaron simulando la nacionalización. ¿Simulando una nacionalización, decís? ¿Sí? Y si hoy la YPF esta de Kicillof, la YPF de kirchnerismo, es una empresa privada, donde todos los fondos buitres y las corporaciones enemigas del nacionalismo petrolero argentino están adentro. Repsol, que vació la empresa, está dentro del paquete accionario de YPF, sigue adentro. Claro. Los que hacen juicios en contra de la Argentina en tribunales internacionales, si se hacen juicios, claro, están adentro. Sí, está bien. Los que hacen juicio, el grupo Petersen de Eskenazi, que vende el juicio, que es una estafa por el cual en realidad tendrían que ellos ser citados a la justicia por la estafa que hicieron con aerolíneas. No, con un enjuague de acciones de YPF. Que hicieron Eurnequian con aerolíneas, sí, está bien. Es que nazi, que y resulta que Repsol le daba el 40% del paquete accionario, simulando una nacionalización hacia un grupo empresario argentino
pero es que Nazi no pagaba las acciones, sino que las iba a pagar con el fruto de las ganancias Claro. de la explotación petrolera. Sí, Bueno, sí, sí. yo también. Así compra vos, Alberto. No, pero fue así, porque alguna vez bueno, lo he tratado de explicar, no tan bien como vos, pero fue así, ¿sí? Tal cual. Comprender esto que estamos explicando, tiene como fin separar a la base de la militancia peronista, que es honesta, que es sincera, que tiene corazón, que tiene espíritu y busca el bien común, separarla de su conducción fidelista. Porque si no, vuelve a ser emboscada y estafada la base. Claro. La base vuelve a ser emboscada y estafada y abandonada, porque después la descartan, después de que la usan, la descartan, y son los militantes que ya te dicen, no podemos caminar el barrio porque cada vez que vamos con un candidato nos quemamos cada día más. Tuvimos que militar a Scioli, después tuvimos que militar a Alberto Fernández de Kirchner, después tenemos que militar a Sergio Massa, tenemos que militar a Insaurralde, tenemos que militar a... Son un bodrio. Vos sabías, digo, Martín, déjame decirte esto, un dato nada más, pero un dato verás, porque además se ha hecho público, que Sebastián Galmarini, el hermano de Malena, ya planteó la candidatura de Sergio Massa de cara al 2027. ¿Sabías? Y sí, porque están cruzados. Cruzan las familias y conocen todos en esos niveles del poder, están todos cruzando las familias porque con los lazos de sangre... No, pero yo digo, Massa debe pensar que somos todos pelotudos, que no tenemos memoria, que nos olvidamos, que las cosas prescriben, que no importa lo que pasó hace 3 años atrás cuando le entregaron el gobierno a Milei, porque se lo entregaron, porque hicieron todo lo posible para que Milei ganara y para que todos nosotros hoy estemos arruinados, ¿sí? Digo, claro. Y hoy tienen, ¿me entendés?, el tupé de decir, yo quiero ser presidente, pero flaco, si cuando fuiste candidato lo único que hiciste fue todo lo necesario para que ganara quien era tu rival. Nos mentiste a todos, ¿sí? Bueno, el tipo yo no, más que creer que somos todos boludos, él apuesta a que seamos boludos. Su plan es borrar al general Perón de la mente de los argentinos, borrar al nacionalismo de la mente de los argentinos, borrar la conciencia nacional y convertirlo en un hombre que trabaja para la embajada norteamericana y además le pagan desde ahí a través de los fondos de inversión de capital especulativo. Le pagan desde ahí, cobra de ahí. Entonces es un hombre antinacional que forma parte de la estructura del kirchnerismo, porque están cruzados y están en disputa en la interna a ver cómo reestructuran sus negocios y su poder en el próximo gobierno. Por eso nosotros no tenemos que buscar integrarnos a ellos. Por eso no los reconocemos como conducción política, sino los reconocemos como adversarios a derrotar. Entonces, hay que derrotar a Massa, hay que derrotar a Máximo Kirchner, hay que derrotar a Axel Kicillof desde el nacionalismo popular argentino, de grandes espacios, que considera que pertenecemos a una ecúmene iberoamericana, que tenemos una tradición, una cultura, que somos de una raza, de una estirpe, que esta es la patria de Cristo, que hay que repudiar todos estos males que entre Macri y el kirchnerismo llevaron adelante, como el aborto, las vasectomías, las terapias de hormonización de niños. Todo esto hay que repelerlo y darle al pueblo argentino abundante trabajo con un plan de industrialización que hay que explicar, porque ahora en la campaña están todos agitando la industrialización y cómo es que no la hicieron en la farsa esa que llaman la década ganada. Porque sin dominio del castillo y sin dominio del petróleo, sin dominio de la energía y sin dominio del acero, es muy difícil lograr un proceso de industrialización soberano. Martín, bajo la división.
Déjame preguntarte esto. ¿Te has cruzado con Guillermo en algún programa o en algún lado últimamente o no? Con Guillermo Moreno, ¿sí? No. No. Bueno, no digo porque él es uno de los que enarbola precisamente muchas de las banderas que vos estás mencionando. Él habla de una nacionalización a ultranza, de una industrialización, de reindustrialización, y habla de un montón de cuestiones que indudablemente, bueno, aparecen como disonantes a lo que vos estás manifestando, y yo creo que tendríamos que encontrar denominadores comunes, porque si no, ¿cómo hacemos el número que necesitamos para poder, digo, lo digo hoy, y quiero que tomemos conciencia todos los que nos están escuchando. No les interesa a los denominadores comunes porque tienen otro proyecto. Bueno, pero pará, otro proyecto, pero quiero decirte esto, datos. Vos sabés que yo tengo muchos amigos que son consultores y que miden permanentemente. Hoy, si Milei está a 1 o 2 puntos de poder ganar en primera vuelta, porque el segundo aparece a más de 10 puntos. Ya te lo digo, Sí. Es decir, cuando Milei te gana en primera vuelta, flaco, después, es decir, a llorar el campito, a llorar el campito. ¿Sí? Pero el kirchnerismo prefiere perder pero no largar la manija, porque ellos perdiendo ganan. Ellos perdiendo ganan, conservan puestos, cajas, posiciones. Bueno, está bien. Es así, todos están colocados. Y la Cámpora es una agencia de colocación. No, yo estoy de acuerdo, es una agencia de colocaciones. Ahora... Ganó Milei, pero todos siguen como funcionarios de gobierno, funcionarios legislativos, funcionarios del Poder Judicial. Ah, bueno, está bien. Bueno, pero digamos, es decir... trocan las posiciones del Consejo de la Magistratura. Sí. Trocan directores, secretarios de Estado. Las propias listas de Milei fueron completadas con candidatos porque no llegaban a completar las listas en todos los municipios del país. Entonces ellos pierden pero ganan. Lo que no quieren hacer es soltar la manija, por eso hay que enfrentarlos y derrotarlos, porque no están ellos dispuestos ni a la unidad, ni a ningún tipo de encuentro, ni a ningún tipo de debate, ni a ningún tipo de organización en común. Ellos son ellos y hay que subordinarse a su política, y su política es contraria al interés nacional, es contraria a la soberanía de un nacionalismo verdadero, no simulado. Entonces, están en contra del Estado empresario argentino. Están en contra del Estado empresario argentino. Están a favor de las privatizaciones de la década del 90. Entonces, ¿qué se puede hacer con eso? Nada. Son proyectos distintos. Están a favor de las retenciones y de la concentración de la tierra, que alcanzó su mayor pico en el gobierno del kirchnerismo. Sí. ¿Dónde consolidó Elstein? ¿Dónde consolidó Elstein 500.000 de hectáreas en la Argentina? Sí, ¿Cuánto? Y bueno, viejo, entonces la consolidación de la tierra rural en manos extranjeras se hizo en lo que ellos llaman década ganada, que es para ellos, porque ellos no hablan, además no se remiten a la década del 45 al 55, que es donde la Argentina verdaderamente hizo una transformación, una revolución en todos los aspectos, una revolución. Esa fue la verdadera revolución que posicionó al país en sitiales únicos, ¿no? Estos quieren inventar una épica que no tienen ni que no conmueve a nadie. Entonces, hay que enfrentarlos y derrotarlos, y porque no subordinarse a su proyecto. ¿Para qué? ¿Con qué sentido? No. Para volver para el nuevo Alberto Fernández de Kirchner. No, claro. No, estoy de acuerdo. ¿Con qué sentido? No tiene sentido. Claro. Estamos en esto para servir a la patria y nuestra única ambición es el reconocimiento del pueblo argentino y nada más que eso. La gloria nuestra es la sonrisa de los pibes argentinos, la gloria nuestra es la dignidad del jubilado, la gloria nuestra es la integridad del trabajador reconocido en su salario, en sus condiciones de trabajo y en su vida comunitaria, integrando el hogar con toda su familia.
Eso es para nosotros. Bueno, para pero... nosotros es la recuperación de Malvinas, pero no como dice Milei diplomáticamente y como el kirchnerismo dice diplomáticamente. Porque ahora está más que nunca a la vista Sí. que ir a las Naciones Unidas, a la Organización de las Naciones Unidas, a quejarse, es un perdedero de tiempo y siempre lo fue. Ahora está más a la vista que nunca. Entonces, ¿cuáles son los canales diplomáticos? Si las Naciones Unidas no existen, están pintadas, ya no le da bola absolutamente a nadie porque no tienen ningún tipo de legitimidad, porque no son garantía de nada. Entonces, las relaciones tienen que ser con el bloque continental iberoamericano, en unidad continental, como nosotros planteamos, una Antártida iberoamericana con bases permanentes de todos los países de habla hispana en la Antártida para la defensa conjunta del continente blanco en la posición argentina cuando vence el Tratado Antártico en 2048. Hay que estar preparados para eso. Segundo, claro. Esa campaña antártica, ¿con qué se paga? Con cuota pesquera que nosotros le tenemos que entregar a esas naciones que participen de una corporación científica antártica. Le damos cuota pesquera para que con el fruto del esfuerzo pesquero puedan pagar la campaña antártica. Que la movilización de esa campaña antártica con buques rompehielo, buques oceánicos, oceanográficos, buques de apoyo, aviones de transporte, todo el sistema de logística que hay que mover en la Antártida sea acompañado por una fuerza militar que realice maniobras conjuntas sin la tutela de Estados Unidos, que es lo que se viene haciendo desde el año 1990 con las operaciones Limbo Gaucho hasta el 2010, y después las operaciones Albatros, Unitas, Dagger, Atlantic Dagger, son la continuación de las operaciones que vienen de la década del 90 con otros nombres, pero es la tutela de Estados Unidos sobre la Argentina y nuestros países hermanos. Entonces, nuestra independencia de los Estados Unidos radica en que tenemos que mover una fuerza aeronaval por el Atlántico y por el Pacífico que colabore con la campaña antártica, pero que además constituya una ley de almirantazgo iberoamericana para la defensa en el mar, en el aire y en el comercio exterior, a través de la nacionalización del comercio exterior mediante las marinas mercantes que utilicen la bandera de registro de su país de origen, pero también una bandera, un segundo registro, que sea la bandera iberoamericana, para quedarnos con todo el cabotaje como mercado de cargas para nosotros y alentar el comercio y la producción de nuestras naciones y la transferencia tecnológica. Entonces esto es acciones logísticas, productivas y comerciales en el mar, en los puertos, con el fin de alcanzar una unidad política y económica de bloque continental que nos permita a nosotros tener nuestra propia alianza estratégica y no la que nos ofrecen los anglosajones, Inglaterra y Estados Unidos, o la que nos ofrecen los BRICS, cuando nosotros tenemos una lengua, una fe, un credo y la figura arquetípica del gaucho que une continentalmente a todas nuestras naciones. Lo más fácil es hacer esto que yo digo. Es más fácil hacer esto que los BRICS. Sí, claro. Es más conveniente esto que la alianza con los norteamericanos, con el ALCA, NAFTA, con todas esas iniciativas que son de dependencia. Entonces, nosotros, para poder impulsar una ley de almirantazgo iberoamericana y para poder lanzar una campaña antártica con una corporación continental, tenemos que alcanzar el gobierno. Claro. Pero ¿cómo hay que alcanzar el gobierno? Hay que alcanzar el gobierno con el pueblo organizado a través de sus naturales organizaciones libres, que son los gremios, los clubes, las sociedades de fomento, las juntas vecinales, todo tipo de organización natural que el pueblo argentino se da para sí. Porque ahí están reunidos los sentimientos compartidos y los intereses en común. ¿Sabes lo que me moviliza de todo tu discurso? Es el énfasis y la certeza con que lo decís y el entusiasmo, ¿no? Es decir, el entusiasmo, la certeza y nada, porque es absolutamente reivindicatorio tu mensaje. Es volver a la raíz, es de alguna manera recuperar todo lo que fuimos entregando, recuperar la fe en nosotros mismos. Por eso me parece que cuando la gente te escucha se genera tanta adhesión.
nada, ojalá que se pueda lograr, ojalá que lo puedas lograr y ojalá que todos te podamos acompañar y ayudar. Digo, porque eso sería buenísimo para nuestro país y nos merecemos tener también alternativas que nos permitan vivir una vida mucho más digna. Es decir, no tenemos por qué estar viviendo lo que estamos viviendo hoy. ¿Sí? Pero claro, además, Alberto, no hay que achicarse, no hay que dejarse entristecer, porque nada grande se hace con la tristeza. Por eso no, pero no lo dije con tristeza, si lo dijiste... No, yo sé que vos no, pero nuestros enemigos nos quieren tristes, nos quieren deprimidos, nos quieren achicados. Y fíjate que Inglaterra salió a apretar desde el minuto 1 y a tratar de asustar a los jugadores argentinos, todos físicamente mucho más robustos, más altos, ¿no? Sí. Todos tipos de 1,80 m y pico. Sí. Entonces, y sin embargo, los argentinos no se achicaron, sino que justamente devolvieron... Al minuto Paredes le pegó con el brazo, iba a decir, no fue un codazo, pero fue con el antebrazo a Bellingham, como diciendo, flaco, guarda que de acá, es decir, si querés ganar, te lo vas a tener que realmente poner todo lo que tenés, porque no te vamos a dejar, no te vamos a regalar absolutamente nada. Me encantó. No, Paredes, te juro, Paredes me tiene, además es bostero, ¿viste? Paredes me tiene loco porque... No, pero viste que hizo eso es decir, no había pasado un minuto, fue de atrás, pum, se la puso, lo tiró de jeta al piso, ¿sí? Como diciendo, es decir, ¿no? Impresionante, lo de Paredes es impresionante, todos los muchachos, ¿no? Pero lo de Paredes, a mí me tiene, Paredes, mira, le cebo mate, le hago el asado, le lavo la ropa. Sí, lo merece, se lo merece. Al servicio de Paredes, porque le agradecemos que... No, además ayer, cuando algunos decían, no, de este tema no hablamos, fue el primero, dijo, no, las Malvinas son argentinas, son nuestras. ¿Sí? Es decir, viste ahí en ese lugar por donde pasan todos, donde todos decían, no, este tema no queremos... Y él vino y se plantó, ¿viste? Es decir, necesitamos tipos que tengan todo eso que se pone en la cancha como para cambiar la realidad de este país. Martín, te mando un abrazo grande. Gracias, hermano.